Bendiciones con todos. Temas 24. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, reinado de Abián. Utilizamos 1 Reyes capítulo 15, versículo de 1 al 8. ¿Sí? Recordemos un poco el video anterior que hablamos del reinado de Roboán, hijo de Salomón. ¿Sí? Que él tuvo la oportunidad para salirse del pecado, regresar al Señor, pero no lo hizo. No lo hizo. Ya en su reino se divide la nación de Israel, 10 tribus para un lado, dos tribus para otro lado, y toda esa riqueza, los utensilios de oro, todas las cosas de oro que había en el templo que hizo Salomón, en la casa real, todo eso vino el rey de Egipto y se lo saqueó y se lo llevó. Y este rey llevó a la nación a cometer pecado de idolatría, tanto como Roboán como Jeroboam, que está gobernando allá en las otras 10 tribus de Israel. Estos se han pervertido terriblemente. Ahora muere Roboán y su hijo Abián hereda el trono. Y vamos a hablar en este video sobre eso. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver qué cosa hizo este gobernante Abián, este rey. Dice la palabra: en el año 18 del rey Jeroboam, lleva 18 años gobernando Jeroboam allá en las 10 tribus de Israel. Y ya esos 18 años de perversión ha pervertido a la nación de Israel, a esas 10 tribus, que es la mayor parte de Israel, ¿no es cierto? Las ha pervertido, ¿sí? Este hijo de Nabat. ¿Se acuerdan que era un siervo y Dios de la servidumbre lo levanta y lo hace rey? Pero una vez que estuvo en el poder, se olvidó de Dios y más bien hizo que el pueblo se olvidara de Dios y los llevó a la idolatría. Terrible. Pero bueno, dice: Abián comenzó a reinar sobre Judá. Heredó el trono de su padre, Roboán. Y reinó 3 años en Jerusalén. Su reino fue pequeño, solo 3 años. 3 años reinó en Jerusalén. Ahí dice el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Se nombra nuevamente la madre. Nuevamente la madre. Y escuche lo que dice el texto. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Hizo lo malo. Oiga, no aprendió de su padre, ¿no? Cómo Dios lo sacó del trono. No aprendió. Esta madre no aprendió. Seguramente esta madre lo guió por el mismo camino. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. O sea, culto, idolatría, sodomía, todo tipo de pecados sexuales, sacrificio a ídolos paganos. ¿Cómo se haber sentido Dios, hermanos? ¿Cómo se siente Dios cuando nos da grandes bendiciones? Nos muestra su poder, nos muestra su amor. Y ve que nosotros los seres humanos no nos importa. Violamos con facilidad sus leyes, lo ignoramos. ¿O acaso Dios no entregó a su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos porque estábamos sin rumbo y dirección, caminando hacia el lago de fuego? ¿Cómo somos tan necios? ¿Sí? Este rey Abián copió todos los pecados que hizo su padre, todos los llevó a la práctica. Aquí dice: y no fue su corazón perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí vemos que el rey David era el ejemplo de David, era como un parámetro para medir a los otros reyes. Es que David fue un excelente rey, ¿sí? Conforme al corazón de Dios, ¿sí? Tuvo fallas también, pero pecó también. Pero él sabía
buscar el perdón en Dios. Entonces, un parámetro. Dice, no fue su corazón perfecto como el corazón de David. Salomón se cayó en sus últimos años. Se cayó totalmente Roboam. Y ahora su hijo Abián, terriblemente. El acabose. ¿Sí? No hay nada de Dios en su corazón. No hay pasión para vivir la vida desenfrenada. Hay pasión para adorar ídolos. Pero cuando pensamos en esto de adorar ídolos, como que le falta un tornillo, ¿no? Dejar a un Dios todopoderoso, dejar a un Dios que creó el universo, el vasto universo tan maravilloso que se mueve, que nos creó a nosotros mismos a su imagen y semejanza, por un muñeco que lo edificó cualquiera, un herrero. ¿Sí? Adorar a eso que no responde a nada. Porque no queremos que nadie nos reclame por el pecado que cometemos. Porque Dios sí tiene sentencia por el pecado. Dios sí nos pide andar en santidad como Él es santo. Entonces, mire, su corazón no era perfecto, como el corazón de David. Su corazón estaba podrido, se pudrió. ¿Sí? Entonces, esto es muy lamentable. Y el asunto es que no solo se pervierte él, sino que lleva a pervertir a toda la nación, a todo lo que él está gobernando, hermano. El pueblo vive su desenfreno, y un pueblo que vive tras la idolatría es un pueblo donde no está la presencia del Señor. Y si no está la presencia del Señor, no hay nada bueno. No hay nada bueno. Mire, ya a su padre Roboam, ya el rey de Egipto lo invadió. Ya se llevó toda la riqueza, gran parte de la riqueza que tenía Salomón. Y ahora ya están debilitados, ya no hay quien los defienda, Dios ya no los defiende porque se apartaron de él. Que los defiendan los ídolos. Ahora, ¿los defenderá un ídolo? ¿Y por qué hoy día el diablo cómo ha manipulado tanto a las religiones? Porque hay religiones que llevan al culto idolátrico. Ponen los ídolos al nivel del Señor Jesucristo. O hicieron un ídolo del Señor Jesucristo para adorar allí. Jesucristo es vivo y real. Jesucristo está en el corazón suyo. Entienda eso. ¿Sí? Entonces este Abián se pervertió. Se pervertió. Dice más, por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Dios está sosteniendo a Jerusalén, la capital de Israel, a Judá, la provincia, por amor a David. Si no fuera porque David fue un buen rey, pero esta gente igual no entiende. Veremos más adelante en la historia que son deportados. Más adelante Israel desaparece del mapa de la tierra. Y por la misericordia de Dios y por la promesa de David es que vuelve a aparecer. Es ahora una nación, pero una nación con poquísimo territorio, un territorio muy pequeño. Y en el tiempo de Salomón era una inmensa nación. Mire, pero el pecado cómo puede llevar a reducir a un bocado de pan a una nación. El pecado de la idolatría. Y vemos ídolos, recorremos nuestras calles, vemos ídolos por todas partes. Y una de las mayores culpables aquí, en Latinoamérica, de la idolatría, es la iglesia de Roma. Esa ha llenado de ídolos todo, por todas partes. ¿Y qué dice un amigo? Hay aserrín en la mente que no se dan cuenta que Dios en su palabra prohíbe. No se dan cuenta que todos estos reyes fracasaron porque se fueron tras la idolatría.
Por amor a David, Dios mantiene ahí. Dios mantiene, ¿sí? Por cuanto David había hecho lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Sí, pone David cometió un pecado de adulterio y eso le trajo grandes consecuencias, pero en lo demás fue un excelente rey. Un excelente rey. Y ahora, ¿qué dice el versículo 6? Mire, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Guerra nuevamente entre hermanos, sigue la guerra entre hermanos. Entre hermanos se están matando, entre hermanos se están aniquilando, entre hermanos se están quitando la vida. Ahora, en vez de pelear contra el enemigo, en vez de defenderse del rey de Egipto que lo saqueó, se están peleando entre ellos. Pugna de poderes. Tanto allá en Israel como acá en Judá está el culto idolátrico, pero en gran manera. La sodomía, la prostitución, la depravación sexual en todos los sentidos ha apartado no solo a los gobernantes, sino a toda la nación. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Terrible, ¿no? Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sabe que hay libros de las crónicas también, ¿no es cierto? Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Ahora aclara, ¿no? Su papá tuvo guerra con Jeroboam. Abián, su hijo, tuvo guerra con Jeroboam. Y durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó Asa, su hijo, en su lugar. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Otro reino que ha llevado a fracasar a una nación. Otro hombre que ha heredado el trono de su padre, que todavía hay riquezas, que todavía Dios lo quiere dirigir, pero lo han abandonado a Dios. Lo han abandonado y se han ido tras la idolatría. Qué cosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos el fracaso de las naciones. El fracaso no es ese fracaso, es que sin Dios hay una mala administración de los recursos, ¿sí? Se roban los recursos. No se invierte los recursos en el pueblo, en la obra social, en infraestructura. No se invierte en nada. No se invierte en nada porque se dedicaron al placer. Se dedicaron a la prostitución. Abandonaron al Señor que les había dado todo para que hicieran bien las cosas. Y esto es muy lamentable y es lo que vemos a diario, ¿no es cierto? Prendemos la noticia y ¿qué vemos? Guerra por todas partes. Prendemos las noticias y ¿qué vemos? El fracaso de los gobernantes que tienen que huir y salir escapando porque el pueblo ya no los quiere. Enjuiciados y en la cárcel los que no se escapan van a parar a la cárcel. Entonces, los habitantes de los pueblos sufren, padecen hambre, padecen persecución, no tienen trabajo. Las enfermedades colapsan, cada día aumentan más y no hay dinero para la salud. Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron que Dios les puede dar sabiduría para gobernar bien. Sabiduría para ser excelentes gobernantes, excelentes reyes. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Ahora, ya se dio cuenta que estamos haciendo reflexivos estos videos, no tanto teológicos, y más en el asunto de gobierno, ¿no es cierto? Porque queremos atacar esa área que está muy mal, y va de mal en peor. Que esta palabra, que esta historia que está plasmada en la palabra de Dios, esta historia de los reyes,
también están en las crónicas de los reyes, pueda llegar a cada uno de nosotros, pueda llegar a los gobernantes, a los que tienen cargos de poder, que si quieren tener buenos resultados, hay que regresar a Dios. No hay que hacer como estos reyes que se abandonaron a Dios, se alejaron de Dios, fueron tras el pecado. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos haga entender esta verdad y aplicar, porque la carne es rebelde. Cualquiera hasta se puede poner hasta bravo porque ese pastor está diciendo esas cosas allí. Es que es la palabra. Es la palabra que en este tiempo nos está llamando a que vengamos al Señor, a que regresemos al Señor, a que busquemos al Señor de todo corazón, para que esto cambie, este sistema de gobiernos cambie, mejoren. Sí. Y usted que está sus oídos abiertos y su corazón abierto a escuchar y obedecer la palabra de Dios, le contamos que el primer paso que tiene que dar es aceptar al Señor como su Salvador. O sea, entregar su corazón y vida al Señor para que Él lo pula, Él lo cambie, Él lo limpie y después lo dote de conocimiento y sabiduría. Y el Señor le dé recursos, como le dio a Salomón, cantidad de recursos, riquezas para gobernar bien, para bendecir al pueblo. Entonces, aquí le presentamos la oración de fe que pidamos que usted la repita con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. Ahora, para sostenerse en Cristo, para llenarse de conocimiento y sabiduría, venga todos los días. Medite en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecer, busque poner en práctica. Y una vez puesta en práctica, enséñela también. Enséñela a otros porque otros necesitan conocer estas verdades. Converse con el Señor a través de la oración. Cántele alabanza dándole gracias por haberse sacado del hoyo donde estaba, por haberle dado sabiduría y conocimiento. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, que producen cambio en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra maravillosa. Tu palabra que nos enfrenta, nos confronta con la verdad. Aquí nos estás enseñando que son malos gobernantes porque te abandonaron a ti, porque abandonaron tu palabra, Señor. Sí, claramente en esta historia de Reyes se ve claramente que la idolatría no trae ningún resultado bueno a la vida de las personas ni a los gobiernos. Señor, entonces que esta palabra nos haga meditar, que esta palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo nos haga regresar a ti, que los gobernantes regresen a ti, a buscar tu palabra, a buscar tu dirección, a buscar llenura del Espíritu Santo para tener gobiernos excelentes, maravillosos, Señor. Oramos que esta tu palabra, Señor, sea llevada por tu Espíritu Santo por todos los rincones, mi Dios, y pueda llegar a miles de personas. Y las personas puedan reflexionar y decir: no, yo mejor busco al Señor. Yo mejor entrego mi corazón al Señor. Yo mejor gobierno bajo la dirección y la sabiduría de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica,
sigamos reenviando esta palabra a otros para que también sepan estas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.